Bien, entonces, como les indicaba, acá tenemos un... Acá tenemos una válvula que está prolapsada. Inmediatamente la sangre va a ir, bueno, pues pasando por esta válvula, pero por X motivo se va a ir formando las vegetaciones en una válvula que, bueno, está disfuncionando. Y automáticamente ahí vamos a encontrar que, bueno, alguna bacteria puede llegar y empezar a reproducirse. Fíjense cómo se va reproduciendo la bacteria y va viajando a todos nuestros órganos, ¿no? Y tenemos, por lo tanto, una sepsis, podemos tener una sepsis como tal. Entonces, es más o menos una idea que nos da lo que es o la presencia de esta inflamación, de este proceso inflamatorio en el endocardio. Ojo, muy importante, existen algunos requerimientos para que se lleve a cabo este tipo de alteraciones, como que la valva presente o la válvula presente algunas microlesiones donde se vayan acumulando plaquetas, fibrina, y posteriormente por XZ motivos llegue la bacteria y se adhiera a este lugar donde tenemos bueno, diferentes tipos de componentes, y ahí empieza a reproducirse, ¿no? Se empieza a reproducir y vaya formando varias, bueno, pues bacterias de la misma, vaya formando varias bacterias que posteriormente se va a ir diseminando, ¿no? Entonces, un ejemplo acá podemos ver estas pequeñas vegetaciones en la válvula tricúspide y en la válvula mitral, ¿no? Producto, desde luego, de repente de algún daño, de alguna microlesión que se pueden encontrar en estas válvulas. Pero no siempre es necesario tener una microlesión. También pueden existir algunas otras eh, alteraciones referentes a tener un cuerpo extraño. Un ejemplo, el tener electrodos de un marcapaso, el tener un cateterismo, el que tener una válvula mecánica, el tener un antecedente de una cirugía de una CIA, una CIB, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, el tener de repente una cardiopatía congénita que hasta ese momento no se solucionó. Pues todas estas causas nos van a dar más probabilidades de que el paciente tenga una endocarditis. Así que nosotros, siempre que tengamos un paciente con alguna sospecha o algún antecedente de tener todos estos factores que les acabo de mencionar, tenemos que indicarle que siempre haga profilaxis con un antibiótico. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo un paciente que tiene un electrodo, ¿no? De un marcapaso. Lamentablemente, ese paciente se hace un procedimiento dental, ¿no? De repente estaba y algunas caries, va al odontólogo, el odontólogo le hace la limpieza y no le da un antibiótico. Entonces, este mismo hecho de que se haga la limpieza puede liberar una bacteria que por el torrente sanguíneo puede llegar a nivel del corazón y adherirse a estas pequeñas acumulaciones de plaquetas y fibrina, y bueno, tener todo lo necesario para poder reproducirse y inmediatamente iniciar un proceso inflamatorio en el endocardio y diseminarse por todo nuestro cuerpo. Entonces, incluso esta vegetación puede formar pequeños émbolos, por así decirlo, pequeños trombos que pueden diseminarse y producir infartos, ya sea un infarto hepático, un infarto cerebral, etcétera, ¿no? Eso es dependiente de la formación de estas masas que no son para nada muy, bueno, pues, que no colaboran, ¿no?, en el funcionamiento de algunos órganos. Eso también puede pasar y eso tenemos que tener en cuenta, y en base, desde luego, a estas alteraciones va a haber una clínica que nos va a ayudar a nosotros para poder hacer el diagnóstico. Entonces, no piensen que el hecho que, un ejemplo, que una persona tiene una válvula mecánica en la aorta o en la mitral, va a tener una endocarditis siempre, no. Nosotros siempre que tengamos estos pacientes tenemos que indicar que ante cualquier procedimiento se haga una profilaxis con antibióticos para evitar que alguna bacteria llegue a la válvula y se empiece a reproducir. Esa es la finalidad y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ante lo que son estas situaciones de endocarditis infecciosas. No se olviden que es muy importante. Muy bien. Ahora, siempre que nosotros tengamos este tipo de pacientes, vamos a ir viendo y analizando
la clínica que nos va a dar, ¿no?, este proceso infeccioso a nivel del endocardio. Y esa es la finalidad. Acá también vamos a ir viendo algunas imágenes de algunas causantes que nos pueden producir una endocarditis. Acá podemos ver el marcapaso con los electrodos. Entonces, estos electrodos nos pueden favorecer. Si llega alguna bacteria acá, pueden adherirse y empezar a reproducirse y desencadenar una infección, ¿no? Las válvulas mecánicas, los portadores de válvulas mecánicas también, bueno, pues dentro de su estructura, dentro de las comisuras de la válvula mecánica, puede favorecer también la colonización de estas bacterias que pueden llegar, ¿no?, en algún momento. O los pacientes que tienen catéteres, ¿no?, catéteres venosos centrales. Un ejemplo, hay algunos pacientes que dializan, ¿no?, que dializan gracias a la presencia de estos catéteres. Entonces, lo mismo. Si yo tengo un paciente con diálisis, igual, le tengo que indicar y tengo que explicar que tiene que hacerse sí o sí una profilaxis ante cualquier procedimiento mínimo que la haga, ¿no? Incluso hacer una endoscopía, hacer una broncoscopía, hacer de repente una RTU en pacientes no masculinos, pueden conllevar, si no se utilizan antibióticos, puede conllevar a que bueno, pues favorezca el viaje de una bacteria que de repente se encuentra en estas zonas y desencadenar una endocarditis como tal. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para todos nosotros. Si tengo un paciente que tiene estos antecedentes y tiene fiebre, bueno, pues sospechar de que posiblemente sea una endocarditis que se ha condicionado por la presencia de estos cuerpos extraños a nivel intracardíaco. Pero no solamente estos, también tenemos que sospechar en pacientes que tienen, les recalco, una cardiopatía, ¿no? Una cardiopatía congénita o pacientes posoperados que tengan una Platzer, que vamos a ver posteriormente, a nivel intracardíaco. Entonces, este es un cuerpo extraño que puede favorecer, en cierto sentido, la formación de estas vegetaciones y la reproducción una vez que llega la bacteria a nivel intracardíaco. Existen varias clasificaciones de la endocarditis, ¿no? Desde el mismo hecho de tener una endocarditis en una válvula nativa. ¿A qué se refiere con algo, una válvula nativa? Una válvula biológica, ¿no? Puede ser que mi válvula, bueno, pues por X motivos pueda tener una pequeña microlesión y ahí llegar la bacteria y empezar a producir la infección. Entonces se ha visto algunos casos excepcionales, la verdad. Es muy raro encontrar una endocarditis en una válvula nativa. Generalmente, bueno, las infecciones se producen en aquellos pacientes que tienen una válvula protésica, ¿no? Entonces, la clasificación va de la siguiente forma, desde, bueno, tener una endocarditis en una válvula nativa, tener una endocarditis en una válvula mecánica, pero generalmente si esta se desarrolla antes del año, ¿no?, se considera como endocarditis de válvula mecánica temprana. La otra clasificación nos indica que se puede ver la endocarditis en una válvula mecánica, pero si es posterior al año se llama tardía, ¿no? Si pasa de un año del implante de la válvula, entonces sirve el nombre de endocarditis en válvula mecánica tardía. Si es antes del año del implante de la válvula, entonces será temprana. También hay una endocarditis del lado derecho, en cavidades derechas. Generalmente las endocarditis se localizan más en el lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que las cavidades izquierdas son aquellas que tienen son más propensas a tener alteraciones en su funcionamiento, ¿no? Un ejemplo, la fiebre reumática afecta más a la válvula mitral y a la válvula aórtica, y es muy poco que afecta a la tricúspide o a la pulmonar. Tenemos más patologías que se van a relacionar con las cavidades izquierdas. Entonces, esto hecho hace que, bueno, la endocarditis se localice en su mayor predisposición en cavidades izquierdas, pero eso no quiere decir que no lo haga en cavidades derechas también. Les recuerdo que cuando nosotros colocamos un marcapaso, los electrodos se localizan en lo que corresponde cavidades derechas. Entonces, eso nosotros tenemos que analizarlo y pensar de que si mi paciente tiene algunos electrodos o tiene incluso un catéter que también se coloca en el lado derecho, mi paciente puede estar desencadenando una endocarditis en dichas cavidades, ¿no?, derechas. Tenemos algunos endocarditis asociadas a dispositivos, como les decía, ¿no? El tener los desfibriladores, tener catéteres, tener electrodos de marcapasos, entonces todo eso entra en la clasificación de endocarditis asociada a dispositivos.
Así que en cuenta, no se olviden. Hay otra clasificación que las divide en nosocomial y no nosocomial. Eso es de acuerdo a que el paciente de repente desarrolla la endocarditis posterior a la internación, ¿no? Se dice que, bueno, si el paciente desarrolla una endocarditis posterior a las 48 horas, la misma puede ser nosocomial, ¿no? Que puede ser adquirido dentro del hospital. Si el paciente adquiere la endocarditis antes de las 48 horas de su hospitalización, sería no nosocomial, porque es poco probable que antes de las 48 horas se produzca una endocarditis como tal. Entonces, es una clasificación también que se puede utilizar. Y hablamos de la epidemiología. La epidemiología es variada en el sentido de que la endocarditis, en cierto sentido, afecta más a los hombres que a las mujeres, en una relación 2-1. Y muchos se preguntan, ¿y por qué afecta más a hombres que a mujeres? Que generalmente los hombres tienen más una patología de base, ¿no? Los pacientes, los hombres generalmente se infartan más, los hombres generalmente tienen más la predisposición a la fiebre reumática porque siempre están, bueno, en aglomeraciones. Los hombres generalmente tienen más un deterioro en cuanto a lo que es la hipertensión, o alguna valvulopatía igual. Entonces la relación, aunque no es mucha la diferencia, la relación es 2-1 en cuanto a lo que es una endocarditis como tal. ¿Han aumentado los casos de endocarditis? Sí, porque hay bastante paciente hoy en día que, bueno, pues tiene de repente un electrodo de marcapaso, de repente dializan y tienen su catéter. Entonces todos estos pacientes son pacientes en riesgos y que, bueno, nos pueden aumentar también la predisposición de la misma, ¿no? Así que también mencionar, ¿no?, que las valvulopatías reumáticas hoy en día han sido controladas. Se habla muy poco de lo que es la fiebre reumática. Se ha controlado la fiebre reumática. Es una enfermedad, no lo vamos a negar, de países sudamericanos. En un ejemplo, en Estados Unidos, los países europeos, ellos ya no saben qué es fiebre reumática o las consecuencias, puesto que ya está controlada esta enfermedad. Pero hoy en día esto se ha invertido. ¿Qué quiere decir? Se han controlado las patologías reumáticas porque hoy en día se hace un buen tratamiento, un buen diagnóstico, pero han aumentado las valvulopatías degenerativas. ¿A qué nos referimos? En que algunas válvulas empiezan a fallar, pero son por la edad del paciente, ¿no? A mayor edad, mayor disfunción o a mayor envejecimiento del corazón. Por lo tanto, la válvula puede disfuncionar y este hecho que vaya disfuncionando favorecer en algún momento a una endocarditis. Entonces tengamos esto en cuenta, muy importante. Sabemos que, bueno, tenemos bastante población añosa y que, bueno, pues por los años también vamos a tener alguna disfunción a nivel de los órganos. El prolapso de la válvula mitral, lo que les decía hace un momento en el ejemplo que veíamos, es una condición que vamos a encontrar frecuentemente en pacientes con endocarditis infecciosa, ¿no? Si tengo un paciente que se está formando, que está formando una vegetación, esta vegetación, si se localiza en la válvula, va a llevarla a una disfunción. Y es ahí algo importante, ¿eh? Cuando ustedes auscultan un soplo de reciente aparición en un paciente, se considera como un criterio mayor. Un criterio mayor muy importante, puesto que este paciente, bueno, tiene alta probabilidad de tener una vegetación, porque esta vegetación va a llevar a una disfunción de la válvula. Entonces, a tener en cuenta, muy importante, vamos a hablar enseguida de los criterios de Duke. Hay criterios mayores y menores de Duke que también nos ayudan en el diagnóstico, así como en la insuficiencia cardíaca que tenemos los criterios de Framingham. En los criterios Duke, bueno, pues son criterios que nos van a dar prácticamente o nos van a ayudar en el diagnóstico de estos pacientes que están sufriendo de una endocarditis. Muy bien. Entonces, vamos viendo acá una imagen, un ejemplo, es un ecocardiograma donde nos está mostrando una vegetación en la válvula mitral. Acá tengo la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, y acá tengo la vegetación. Fíjense, ¿no? Por el ecocardiograma es un estudio que nos sirve dentro de lo que es el diagnóstico de la endocarditis, y acá podemos ver esta vegetación que está localizada en la válvula mitral. El hecho de que haya esta vegetación va a alterar el funcionamiento de esta válvula, la va a volver insuficiente y por ende vamos a tener la presencia de un soplo durante lo que es la auscultación.
y es un criterio mayor. El de encontrar un soplo de reciente aparición, o sea, un soplo que no lo tenía antes en el paciente, es considerado como un criterio mayor para el diagnóstico de la endocarditis. Bien, y algo importante, lo que les decía, ¿no? Algunas cardiopatías congénitas, la corrección de algunas cardiopatías congénitas nos van a llevar al diagnóstico. Acá podemos ver las aurículas, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y acá tenemos, este es un Amplatzer, ¿no? Que se coloca en una comunicación interauricular. Recordemos que la comunicación interauricular es un orificio que se localiza a nivel del tabique interauricular, ¿no? Este orificio, bueno, que no es normal que lo tengamos, puede en algún momento producir un shunt, el pase de la sangre de una cavidad a otra. Entonces, para evitar este intercambio de la sangre entre aurículas, yo puedo colocar este Amplatzer, ¿no? Es un pequeño parche que me sirve para poder sellar este orificio. Como vemos acá, se lo ancla y se le deja el parche acá. Entonces, este pequeño parche me puede también servir de medio de colonización el momento en la que pueda llegar una bacteria a esta zona. Por lo tanto, los pacientes que tienen algún antecedente de cirugía por una cardiopatía congénita también tienen que ser una población que nosotros tenemos que estudiarla muy bien y descartar de que la situación en la cual se encuentre sea por una endocarditis. Generalmente los pacientes que tienen endocarditis infecciosa van a tener fiebre, ¿no? Es un dato clínico muy importante porque van a estar con fiebre constante y bueno, no van a saber la causa de por qué la fiebre. Algunos piensan y dicen, no, es una neumonía, algunos dicen, es una infección urinaria. Pues van indagando y no encuentran la causante. Y en realidad es una endocarditis que lo está produciendo. Por lo tanto, el paciente siempre va a estar con fiebre, 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 por más que ustedes les den su antibiótico. En realidad, ¿cómo voy a frenar la endocarditis? Es, bueno, tratando de localizar el germen, porque hay varios los gérmenes que pueden producir, un estafilococo, un enterococo, un estreptococo, eh, hongos incluso, ¿no? Mucho dependerá, desde luego, de la detección del germen. Una vez que lo detecto, inicio el tratamiento de acorde a la sensibilidad del germen al antibiótico. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que actuar. Bueno, hoy en día también se habla de la endocarditis en la población joven, en niños, ¿no? Sabemos muy bien que los niños, bueno, pues si nacen con alguna cardiopatía congénita, y hoy en día se ve que los niños tienen muy mal cuidado en cuanto a lo que son los dientes. Hoy en día, bueno, están los niños muy en contacto con los dulces, están muy en contacto con las caries, etcétera. Entonces, también la incidencia en los niños ha aumentado, ¿no? Por esta exposición a lo que son, bueno, pues la formación de caries en la cavidad bucal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los niños que de repente, bueno, pues en su momento cursan con fiebre, fiebre, fiebre y no se encuentra la causalidad, es importante la auscultación cardíaca, ¿no? Siempre que un paciente, un niño tenga una cardiopatía congénita, vamos a auscultar un soplo, ¿no? Un soplo que nos va a indicar que hay alguna alteración en la estructura cardíaca. Y por ende, gracias a eso, nosotros poder realizar algunos estudios como el ecocardiograma para poder confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Y en base a eso, tal vez tener una idea de que la endocarditis podría ser la causante del proceso infeccioso y febril en mi paciente. Bien. Entonces, a tener en cuenta, ¿no? La población infantil que también puede tener estas alteraciones. Se ha visto que, bueno, la edad que más puede, desde luego, desencadenar una endocarditis infecciosa son pacientes que cursan entre 6 a 10 años, ¿no? Sí, generalmente son niños que ya están en contacto de repente con muchos factores externos, ¿no? El hecho de que estén en contacto, como les recalcaba, bueno, con malos cuidados por la parte dental, etcétera. Ya posteriormente, bueno, algunos ya en la vida adolescente tienen mucho más cuidado, ¿no? Se cuidan más, andan con el cepillado en los dientes, etcétera. Entonces, la proporción o el porcentaje se ha visto que no es tan importante más que en la edad de 6 a 10 años, que es la población infantil más afectada y que puede cursar con endocarditis. Los gérmenes son variados, como les decía, estamos desde un Staphylococcus aureus, que se ha visto que es uno de los agentes más comunes que afecta, que puede desencadenar una endocarditis, hasta tener en todo caso un estreptococo también que puede producirlo, ¿no? Entonces vemos que los agentes causales son variados, ¿no? Estreptococos, estafilococos,
También tenemos los hongos, aunque en una menor proporción. Si vemos esta gráfica, el hongo del 100% representa el 2% nada más, ¿no? Una infección micótica a nivel del endocardio. Es muy poca la probabilidad, pero bueno, pues tenemos siempre que tener en cuenta. Y algunos otros, bueno, pues gérmenes que conforman el grupo HASEC, que son gérmenes muy atípicos, que bueno, pues también son raros encontrarlos, representan aproximadamente, se podría decir, el 1% nada más, ¿no? Hay otros que como ser el estreptococo o estafilococo, incluso la estafilococo epidermitis, que también no lo vemos acá, se ha visto que es un agente que también puede producir infección, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho en 1.779 pacientes, ojo, y se ha visto que, bueno, pues el germen que producía más comúnmente en una endocarditis es el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces podemos ver aquí que el Staphylococcus aureus predominaba en cuanto a lo que es la producción de endocarditis, seguida del Staphylococcus coagulasa negativo, el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis y, bueno, por los otros más, ¿no? Y acá tenemos el grupo, bueno, HASEC, que también es una proporción mínima. Si vemos bien, este hecho de que, bueno, el estafilococo áureo sea el más predominante, también nos da una idea de que nosotros tenemos que utilizar un antibiótico que nos ayude a combatir este germen, que es el más común en encontrar. Ahora, en cuanto a lo que son los gérmenes que producen más endocarditis en pacientes que tienen válvulas mecánicas o válvulas protésicas, se ha visto que el estafilococo epidermitis es uno de los mayores, seguido del estafilococo aureus, ¿no? Entonces, lo mismo, no es un estudio que se ha realizado para ver qué germen era el que producía más una endocarditis, un cuadro de endocarditis en aquellos que tienen o son portadores de válvulas mecánicas. Y vemos que el estafilococo aureus en esta situación ocupa el segundo lugar, pero igual sigue siendo el predominante dentro de la formación de este tipo de endocarditis. Las vegetaciones se localizan ante todo en el lado izquierdo, ¿no? Predominantemente en la válvula mitral. Fíjense acá, es un cuadro muy interesante donde nos indica la endocarditis izquierda, ¿no? Aórtica mitral o en ambas, y se ha visto, bueno, pues que la válvula más afectada es la mitral, ¿no? Tanto en un proceso agudo como un proceso subagudo. En la endocarditis derecha, de las cavidades derechas, la más afectada resultó ser la tricúspide, ¿no? A comparación de la pulmonar, o en todo caso tener una endocarditis en ambas era muy rara, ¿no? Pues se predominó la tricúspide. Ahora, la respuesta aquí está fácil. Ustedes dirán, ¿y por qué la endocarditis afecta más la mitral en el lado izquierdo y más la tricúspide en el lado derecho? Fácil, porque la válvula mitral no solamente trabaja sola, recordemos que trabaja con las cuerdas tendinosas, trabaja con los músculos papilares. Entonces, esta endocarditis puede ser que afecte a la músculo papilar de la mitral, puede ser que afecte a las cuerdas tendinosas o puede ser que afecte a la misma válvula, ¿no? Mitral. Y lo mismo en el lado derecho. Si recordamos, la válvula aórtica y la pulmonar no tienen estructuras que les ayudan en su trabajo, o sea, son las válvulas, no tienen cuerdas tendinosas ni tampoco tienen músculos papilares. Por lo tanto, la alteración en estas dos válvulas es un poco menor a la de las válvulas auricoventriculares. Si esa es la explicación, ¿no? Porque, bueno, pues la endocarditis puede afectar a diferentes niveles de una válvula como tal. En el caso de tener una endocarditis en el lado izquierdo y en el derecho, o sea, tener en ambas cavidades, es muy raro, ¿no? Su proporción, miren, es muy poco. Y tener, bueno, pues algunas otras endocarditis en cardiopatías también es un poco raro, no es muy común, pero no quiere decir que no se pueda producir, también se puede producir una endocarditis. Así que a tener en cuenta. Este es el proceso de formación de una vegetación. Fíjense acá, tengo primero una válvula, una valva, si quieren, de una válvula. Tiene una pequeña microlesión esta válvula. Estamos hablando de una endocarditis en una válvula nativa. Tiene una pequeña lesión en el endocardio por diferente causa. Puede ser de repente por el viaje brusco de la sangre que produce una pequeña microlesión o en todo caso el colocar un catéter y produzca una microlesión. Automáticamente en esa microlesión se va a producir ¿qué? Una agregación plaquetaria y vamos a tener que la adherencia de fibrina. Inmediatamente, esto va a estar en el corazón, ¿no?
y por X motivos puede llegar una bacteria acá y podemos ver que va a empezar a reproducirse la bacteria. Y es ahí cuando tenemos una vegetación, ¿no? Si vemos la imagen, acá tenemos, miren, la vegetación. La vegetación prácticamente es una conformación de plaquetas, fibrina, más la bacteria. Inmediatamente se va a empezar a reproducir la bacteria y se va a diseminar a todo nuestro cuerpo, ¿no? Va a llegar al riñón, va a llegar, qué sé yo, a nivel de lo que es cerebro, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, porque la infección va a empezar a afectar a todo nuestro organismo. Y si no colocamos no hacemos un tratamiento como tal, podemos tener una sepsis y muerte del paciente. Entonces, eso es el trayecto. Ahora, es muy diferente si es que el paciente tuviese una válvula mecánica o tuviese un electrodo, ¿no? Entonces, en la válvula o en el electrodo es donde se va a producir la formación de estas pequeñas conglomeraciones de fibrina y plaquetas, y si en algún momento lo mismo llega a la bacteria, se va a empezar a reproducir. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para todos ustedes. La formación por la cual se va a empezar bueno, desarrollar una vegetación, pero sí o sí tiene que llegar una bacteria, por diferente, bueno, puerta de entrada, ¿no? Ya sea bucal, ya sea digestiva, ya sea pulmonar, etcétera, pero siempre nosotros tenemos que evitar eso. Si yo tengo un paciente con válvula mecánica, si usted se va a hacer un procedimiento, tiene que hacer profilaxis con antibióticos. Siempre tienen que aconsejar eso, ¿no? Si es un paciente que tiene de repente, bueno, pues alguna cardiopatía, lo mismo. Tienen que siempre aconsejar para evitar estos cuadros de endocarditis. Tenemos una clasificación de acuerdo a, bueno, al alto riesgo o moderado riesgo de padecer una endocarditis. ¿Qué pacientes tienen alto riesgo de padecer una endocarditis? Un ejemplo, los portadores de válvulas mecánicas protésicas. Aquel paciente que tuvo una endocarditis infecciosa previa. El hecho de que ustedes tengan una endocarditis infecciosa no quiere decir que a la larga no lo van a tener. Pueden tenerlo también. Entonces, eso es muy importante. Si yo tengo una endocarditis como tal, a la larga también puedo tener nuevamente. Así que hay que tomar todas las medidas del caso para evitar eso. Los shunts, ¿no? Los shunts pulmonares o sistémicos quirúrgicos, ¿a qué nos referimos? Aquellos pacientes que tienen parches, ¿no? Durante lo que es la presencia de una comunicación interauricular. Entonces, eso es fundamental, es importante que nosotros sepamos que aquellos pacientes que tienen válvulas o prótesis o parches a nivel intracardíaco por una comunicación interauricular presenten lamentablemente estas situaciones de tener mayor probabilidad de desencadenar una endocarditis. Cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? En las cardiopatías congénitas cianóticas podemos encontrar la tetralogía de Fallot como una causa o un alto riesgo de padecer una endocarditis, una transposición de grandes vasos, de repente una hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces son cardiopatías que van a conllevar a una cianosis como tal, y es importante que nosotros coloquemos énfasis en estos pacientes que pueden desarrollar una endocarditis con mayor probabilidad. Por otro lado, los que tienen riesgo moderado de desencadenar una endocarditis son aquellos que tienen algunos restos de alguna cardiopatía congénita, ¿no? Algunos pacientes que de repente tienen alguna remanente durante lo que es su corrección, aquellos que tienen una enfermedad valvular adquirida, o sea, tienen una insuficiencia, tienen una estenosis, algo que lamentablemente desencadenó el deterioro valvular, aquellos que tienen una miocardiopatía hipertrófica o aquellos que tienen un prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, este grupo de población tiene un riesgo moderado de contraer una endocarditis. ¿Cuáles son las condiciones no cardíacas? Hay algunos pacientes que no necesitan siempre tener una alteración a nivel cardíaco, ¿no? Un ejemplo, algunos pacientes que consumen drogas. Algunos pacientes que consumen drogas parenterales pueden también desencadenar una endocarditis. ¿Por qué? Porque utilizan la misma jeringa y pueden pues introducir algún microorganismo, ¿no? Por el intercambio de la misma. Algunos pacientes que de repente están con una cirrosis, un proceso inflamatorio a nivel intestinal, una enfermedad trombolítica, que tengan lupus eritematoso sistémico, es una población, aunque en menor riesgo, pero que sí puede desencadenar una endocarditis, dependiendo desde luego la alteración a nivel de lo que es el endocardio del corazón, ¿no?
Entonces, muy importante también en algunos pacientes bueno, están politraumatizados, pacientes que de repente tienen quemaduras, donde, bueno, pues puede ser el sitio donde puede aprovechar algún germen y, bueno, pues diseminarse y llegar a nivel intracardíaco, pacientes con cáncer, pacientes con pólipos. Entonces, es una población que no siempre tiene una condición cardíaca para desarrollar una endocarditis. Les recalco, si hay una microlesión en el corazón por diferente causa y, bueno, pues tienen estos factores que ya hemos mencionado, pueden desencadenar una endocarditis como tal y no tener una condición cardíaca como tener una prótesis, un catéter, o qué sé yo, un electrodo, etcétera, a nivel intracardíaco. Hay población en menor proporción que también puede desarrollar endocarditis por estas causas. Bien, la clínica es variada, lo que les decía, podemos encontrar desde fiebre, que es uno de los datos clínicos más importantes. El 80-90% de los pacientes tienen fiebres, escalofríos, sudoración, anorexia, pérdida de peso, malestar general. El soplo que les decía, ¿no? Un soplo desde reciente aparición, que es considerado un criterio mayor. Estos otros son considerados criterios menores, porque la fiebre, ustedes saben que en cualquier proceso infeccioso hay fiebre. Algunas alteraciones reumatológicas, una vez que se disemina las bacterias y están afectando otros órganos, ¿no? Puede haber mialgias, artralgias, puede haber, bueno, pues en algún caso también una sepsis a nivel articular o en todo caso infartos esplénicos por la forma o el desprendimiento de pequeños émbolos de lo que es la vegetación y en todo caso también la presencia de algunos abscesos a nivel, bueno, pues hepático. Todo esto se va a desarrollar de acuerdo a lo que corresponde la diseminación de la bacteria o el desprendimiento de pequeños émbolos de la vegetación. También podemos encontrar otras manifestaciones clínicas cutáneas, como son los nódulos de Osler, las lesiones de Hanaway que se encuentran en la región plantar y palmar, los nódulos de Osler que se encuentran en lo que son los dedos, las hemorragias en astilla a nivel de lo que respecta a la leche unguial. Podemos encontrar unas manchas de Rott en lo que es la región oftálmica, también algunas hemorragias en las conjuntivas oculares, algunas alteraciones neurológicas por el desprendimiento de esos émbolos que les comentaba, ¿no? Tener ictos isquémicos, ictos hemorrágicos, abscesos cerebrales. Entonces, todo esto va de acuerdo a que sí se va desprendiendo algunos émbolos en lo que es la vegetación que se va formando a nivel intracardíaco. Y es aquí donde quería llegar. Estos son los criterios mayores de Duke. Les recalco, hay criterios mayores y hay criterios menores para hacer el diagnóstico. Los criterios mayores de Duke nos dicen lo siguiente, que tenemos que tener 2 hemocultivos positivos para el mismo germen. El momento en el que ustedes tienen una sospecha de una endocarditis, tienen que realizar ¿qué? Hemocultivos, 2 hemocultivos. Y si en esos 2 hemocultivos crecen el mismo germen, ya tienen un criterio mayor, ¿no? Puede crecer, qué sé yo, un estreptococo vírida, un estafilococo. Y lo que les decía, ¿no? El grupo HASEC. El grupo HASEC está compuesto por microorganismos no típicos, como ser el Haemophilus, Actinobacillus, el Actinomycetum comitans, el Cardiobacterium hominis, la Echinella corrodens y la Quinigella quinhae. Entonces, todos estos conforman el grupo HASEC. No son comunes, pero bueno, pues nosotros podemos tener en el crecimiento del cultivo la presencia de alguno de estos gérmenes. Por lo tanto, una vez que hacemos el cultivo, por ende nos van a decir a qué es sensible ese microorganismo y vamos a tener el antibiótico que nos va a servir para contrarrestar este germen como tal. Entonces no nos olvidemos, criterio mayor, tener 2 hemocultivos positivos para un mismo germen. Otro criterio mayor es poder visualizar la vegetación o en todo caso el absceso que se puede producir a nivel del endocardio, como haciendo un ecocardiograma. Entonces, si el ecocardiograma nos reporta que hay una masa intracardíaca a nivel de las válvulas, o en todo caso hay una disencia de sutura, o en todo caso hay un absceso, entonces nosotros automáticamente tenemos que sospechar de que es un criterio mayor, ¿no? A veces cuando se coloca una válvula mecánica, esta válvula mecánica se tiene que suturar y a veces estos hilos se desprenden. Entonces, el visualizar este desprendimiento de los hilos nos puede indicar que ahí se puede formar una vegetación.
O también la regurgitación valvular nueva, lo que les decía, ¿no? Que la válvula va regurgitando por la presencia de esta vegetación. Y vamos a tener que, por consiguiente, la aparición de un soplo nuevo, un soplo que no existía anteriormente. Este soplo también es considerado como un criterio mayor. Entonces, ¿cuáles son criterios mayores? La presencia de un soplo nuevo, los dos hemocultivos positivos, la presencia de abscesos, vegetaciones o dehiscencia de la prótesis que se instaló a nivel de lo que es el ecocardiograma. Por lo tanto, el ecocardiograma es fundamental para poder hacer el diagnóstico y nos va a dar, desde luego, datos importantes en cuanto a lo que son los criterios mayores. Si tengo dos de estos, automáticamente ya tengo el diagnóstico, por si acaso. Dos criterios mayores nos dan el diagnóstico de una endocarditis infecciosa como tal. Bien. Y también tenemos criterios menores. Los criterios menores son variados, ¿no? Son la fiebre, el hecho de que tenga el paciente una cardiopatía predisponente, ¿no? Que tenga el antecedente, el hecho de que usa drogas parenterales, de repente tener alguna embolia arterial, ¿no? Por el desprendimiento de los émbolos en lo que es la vegetación, hemorragias, alteraciones como ser glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Rock, y desde luego también muy importante la localización de los hemocultivos, ¿no? Los hemocultivos, un ejemplo, si yo tengo un hemocultivo positivo y el otro tengo negativo, no se considera como un criterio mayor, se consideraría como un criterio menor y yo de repente tengo que nuevamente hacer los hemocultivos para poder localizar y detectar el microorganismo en estos dos gérmenes, ¿no? O en estos dos hemocultivos, perdón. Muy importante, los criterios de Duke hoy en día se los utilizan bastante dentro de lo que es el diagnóstico y gracias a estos nosotros podemos realizar y tener con certeza el diagnóstico de final de una endocarditis. Entonces, ¿qué nos dice Duke? Dos criterios mayores tenemos el diagnóstico. Un criterio mayor más tres menores tenemos el diagnóstico. Tres criterios menores, cinco criterios menores nos dan el diagnóstico. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que regirnos. Si tenemos dos hemocultivos y vemos la vegetación en el ecocardiograma, ya de plano tenemos el diagnóstico, ¿no? Si tenemos dos hemocultivos, veo la dehiscencia de repente de la válvula protésica, tengo el diagnóstico. Entonces, eso es importante dentro de lo que es el diagnóstico de estos pacientes. Ahora, criterios menores, les recalco, son varios, ¿no? Puedo tener fiebre, puedo tener el antecedente de la cardiopatía, de repente mi paciente usaba drogas, puedo ver las lesiones de Hanaway, puedo ver las manchas de Roth, puedo ver los nódulos de Osler, puedo ver las hemorragias en astía, en los lechos unguiales, puedo ver también la presencia de repente de infartos o hemorragias intracraneales. Entonces, todos estos son criterios menores. Y tres de estos, más un criterio mayor, tengo el diagnóstico. Cinco criterios menores, tengo el diagnóstico. Entonces, no nos olvidemos de lo que estamos hablando referente a los criterios de Duke. ¿En qué situaciones puedo pensar en una endocarditis posible? Al tener un criterio mayor y uno menor, y tres menores. Entonces, el encontrar esto me dice que posiblemente sea una endocarditis, pero no me está confirmando. Yo tengo que encontrar sí o sí dos criterios mayores, uno mayor, tres menores y cinco menores. ¿En qué situaciones nosotros vamos a rechazar la probabilidad de que exista una endocarditis? El tener un diagnóstico alternativo, ¿no? De repente sospechar en un diagnóstico muy diferente a una endocarditis. La resolución con 4 días de tratamiento. Es imposible que cuando una paciente está con endocarditis infecciosa, a los 4 días ya se resuelve el cuadro. Eso es imposible porque el tratamiento generalmente con antibióticos es por un mes o por 6 semanas o por un mes y medio. Entonces es difícil esto. Ahí, si veo la resolución en menos de 4 días, prácticamente no estamos ante una endocarditis. Ausencia de la evidencia patológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, una vez que de repente mi paciente falleció y yo hago la necropsia, si no visualizo lamentablemente la vegetación, etcétera, entonces es poco probable que haya sido una endocarditis la causa del deceso del paciente. O en todo caso, si nos reúnen los criterios de una endocarditis posible, ¿no? O sea, que no tengamos esto por lo menos. Si yo tengo estos criterios, posiblemente